Estos son los momentos en que Conor McGregor fue humillado por ser demasiado arrogante. En un momento de su carrera, Conor McGregor fue un dios del octágono. Getting better here in this round, though. Oh, man. Until that. Oh, he's done. Over the top, looking to finish it here. Oh, he hurt him. Conversation, looking to finish the fight. That's it. 10 seconds. Oh, he's hurt. Could he finish? Hasta que su propia arrogancia lo hizo caer. El irlandés hablaba basura como nadie, pero al principio lo respaldaba con knockouts brutales, destruyendo a algunos de los mejores pesos pluma. Oh, my God. The first punch he threw slept him. And Aldo connected with a left right after as he was getting knocked out. And then hammered. Pero luego comenzó a morder más de lo que podía masticar. Conor McGregor no cayó porque fuera débil, cayó por no saber cerrar la boca. Sus provocaciones dejaron de ser parte del show y empezaron a costarle caro. Hoy en Fightología vas a ver las humillaciones más dolorosas del peleador más arrogante en la historia del UFC. La historia de cómo la arrogancia destruyó a Conor McGregor frente a los ojos del mundo. La primera vez que sucedió fue contra Nate Diaz en 2016. I'm not surprised. Invencible, indomable y el rostro del UFC. Todo el mundo hablaba de él y él se encargaba de que no dejaran de hacerlo. Su siguiente paso estaba marcado. Enfrentaría a Rafael dos Anjos por el cinturón de peso ligero, pero el destino tenía otros planes. Dos Anjos se retiró por una fractura en el pie y entonces Nate Diaz apareció como reemplazo para el evento UFC 196. Cuando Nate Diaz entró como reemplazo de última hora, el irlandés, conocido por destrozar mentalmente a los tipos más duros del planeta, no dudó en burlarse de él. Lo llamó lento, lo llamó pobre, pero en la noche de UFC 196, esa arrogancia lo traicionó. El primer round parecía confirmar la narrativa. McGregor dominó, movimientos precisos, izquierda demoledora e incluso derribó a Nate 2 veces. El show del irlandés estaba en su punto máximo, pero entonces el muro de Shockton no se rompió. En el segundo asalto la resistencia brutal de Diaz empezó a pasar fractura. Conor empezó a respirar con la boca abierta, su ritmo bajó y sus golpes perdieron veneno. Y ahí fue cuando Nate lo olió. Lo vio tambalearse y fue por él como un tiburón con sangre en el agua. McGregor, completamente agotado, intentó un derribo desesperado, pero fue un error fatal. Nate se posicionó encima, lo montó y sin piedad le tomó el cuello y lo hizo rendirse ante millones de espectadores. Ese fue el instante en que el rey del knockout se convirtió en súbdito de su propia arrogancia. Después de la pelea, Nate soltó la frase que pasaría a la historia. How does that feel? Hey, I'm not surprised. Conor, por su parte, lucía devastado, la cara hinchada, la mirada perdida. Había sido vencido, no solo físicamente, sino públicamente. My own weight, 155 or 145, they're gonna be KO from them shots, so. Pero si algo tiene Conor es orgullo, y aunque aceptó la derrota, juró que volvería más fuerte. I'll go back down and shut him up one more time, but it is what it is. I'll be back. Y para ser justos, McGregor hizo lo que prometió y regresó para ganar su revancha más tarde ese mismo año por decisión mayoritaria, antes de realizar su mejor actuación en el octágono contra Eddie Álvarez en la UFC 205, donde ganó el título de peso ligero y se coronó como doble campeón.
Sin embargo, esa noche contra Nate Diaz marcó un antes y un después, porque por primera vez Conor McGregor supo lo que era tragar su propio veneno. Las victorias habían devuelto a McGregor su ego desmedido y con él también volvió el Conor fanfarrón, confiado, explosivo. El hombre que creía que no existía reto que no pudiera aplastar con sus puños y su lengua. Fue entonces cuando cometió su locura más ambiciosa, retar al invicto Floyd Mayweather en su propio reino, el boxeo profesional. Tras meses de negociaciones, burlas y contratos millonarios, la pelea del siglo se agendó para agosto del 2017, un evento colosal, con cientos de millones en juego y una expectativa mediática como pocas veces se ha visto. El mismísimo Dana White celebraba con los brazos en alto, como si ya tuviera el cheque en la mano. What's up, guys? I am UFC President Dana White, and the biggest fight in combat sports history is about to go down Saturday, August 26th. En las conferencias de prensa, McGregor se lució, volvió a encarnar al Mystic Mac que predecía su gloria con arrogancia. Afirmó que no solo iba a pelear, iba a noquear a Mayweather. Yeah. A 40-year-old man. What the Y al principio parecía que algo de eso podía ser cierto. McGregor salió con todo. En los primeros 3 asaltos presionó, lanzó combinaciones, incluso arrinconó al campeón en las cuerdas. Pero pronto se hizo evidente que Mayweather lo estaba dejando jugar, como un padre deja jugar a su hijo antes de enseñarle quién manda. McGregor with the uptick in offense and for his counter-punching ability, though. So nice slip. You see Mayweather missing with the he's keeping Floyd guessing. Como contra Nate Diaz, el cardio traicionó a McGregor y Mayweather, el maestro del boxeo defensivo, activó su modo depredador. En el 10º round, Conor ya no podía con las piernas. Mayweather descargó una ráfaga de golpes que obligaron al referee a detener la pelea. That's it. Robert Byrne has stopped the fight. But what a night in Las Vegas. I say Technical knockout para Floyd, otra mancha para la leyenda de Conor. El resultado, McGregor volvió a ser trending topic, pero no por lo que imaginaba. Memes, críticas, burlas, todo el mundo vio cómo fue bailado y apagado por el mejor boxeador de su generación. Pero lo peor no fue la derrota, fue lo que representaba. McGregor, el gran hablador, había sido silenciado. En el cuadrilátero ya no bastaba con vender peleas, había que ganarlas. He was composed and experienced. His speed, his power, his skill. Pero si pensabas que McGregor había aprendido la lección, estabas muy equivocado, porque poco después vendría la pelea más oscura y humillante de toda su carrera. Y todo comenzó con una frase que hoy retumba como una advertencia profética. Come here. Send me a message like location. I'm gonna come. Wherever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. Tell me. Where? Envíame tu ubicación. Así arrancaba la guerra personal entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, que culminaría en una de las rivalidades más salvajes en la historia de la UFC. En ese momento McGregor ya era multimillonario, tenía negocios de whisky, trajes, gimnasios y había sido despojado del título de peso ligero por inactividad. Ese cinturón lo tomó Khabib, quien lo ganó con autoridad frente a Al Iaquinta en UFC 223. Pero días antes de ese evento, la locura estalló. Todo empezó cuando Khabib confrontó y abofeteó a Artem Lobov, uno de los amigos y compañeros más cercanos de McGregor, por haberle faltado el respeto.
Lo que vino después parece sacado de una película de gángsters. Conor voló desde Dublín a Nueva York y con varios hombres irrumpió en el Barclays Center y lanzó una carretilla contra el autobús de peleadores donde viajaba Khabib. El resultado: varios lesionados, peleas canceladas y un Dana White completamente furioso. Pero la UFC no perdió la oportunidad. Usaron ese escándalo como carnada para promocionarlo como el evento más grande de la historia. UFC 229, McGregor versus Khabib. El ambiente era tóxico. Conor pasó de provocar a pisotear los límites del respeto. A hard man in groups. I've met many of them through my years. A man who grows in numbers. He his jocks after doing something to his own countryman. That had nothing got to do with anything. Pero Khabib no mordió el anzuelo, solo prometió castigo. Talk before, like direct in Twitter. You remember this when we talk? Y cuando llegó la noche, lo cumplió. Khabib humilló a McGregor desde el primer segundo, lo dominó en el piso, le habló mientras lo golpeaba y en el segundo asalto lo derribó con un derechazo que nadie vio venir. McGregor sobrevivía, pero Khabib no buscaba solo una victoria, quería dejarlo marcado. En el cuarto round le tomó la espalda y lo sometió con un mataleón. McGregor tapeó y la jaula explotó. En ese momento todo el mundo entendió lo que Khabib había dicho meses antes: envíame tu ubicación y resolveré esto donde importa. Pero la humillación no terminó ahí. En un estallido de furia, Khabib saltó la jaula para atacar a Dillon Danis, el entrenador de Jiu-Jitsu de McGregor. El equipo de Khabib también invadió el octágono y golpeó a Conor, convirtiendo la arena en un campo de batalla. McGregor no dio entrevistas, no fue a la conferencia de prensa, se retiró en silencio, deshecho. Khabib, sin embargo, alzó la voz y lo dejó claro frente al mundo. Esto no se trata de una pelea, se trataba de respeto. Él habló de mi religión, de mi padre, de mi país. Yo vine a defender el honor. He talked about my religion, he talked about my country, he talked about my father. Y lo hizo rendirse ante millones de personas, convirtiéndose en el villano que venció al villano. Después de esa noche, McGregor nunca volvió a ser el mismo. Pasaron 2 años antes de que regresara al octágono y cuando lo hizo ya no era The Notorious, era un hombre más humilde, más reservado. La derrota ante Khabib no fue solo física, fue emocional, espiritual y completamente pública. Una humillación ante millones que marcó el inicio del fin de su era de invencibilidad. Conor McGregor, tras haber sido humillado por Khabib, volvió al octágono en el 2020 con una nueva imagen, más amable, más centrado. Ya no era el bocón desenfrenado que desafiaba al mundo, o al menos eso parecía. El 18 de enero de ese año venció a Donald Cowboy Cerrone en apenas 40 segundos con una lluvia de golpes que devolvieron la esperanza a sus fanáticos. Conor está de vuelta, gritaban, y con esa victoria parecía que el rey regresaba al trono. Pero el destino tenía otros planes. En enero del 2021, McGregor aceptó una revancha contra Dustin The Diamond Poirier, a quien ya había noqueado en el 2014 en solo un round. En su mente, esto era una formalidad. McGregor sonreía, mostraba respeto en las conferencias y hablaba de donar a la fundación de Poirier, pero Dustin no había olvidado nada. 7 años atrás, McGregor lo ridiculizó, lo insultó, lo hizo ver débil frente al mundo. Esta vez, The Diamond venía con fuego en el alma y dinamita en las piernas. El 23 de enero del 2021, UFC 257 fue testigo de una noche histórica. McGregor comenzó bien, su boxeo era limpio, preciso,
dominó el primer asalto, pero Poirier tenía un plan. Pateó su pierna una y otra vez. Un golpe sutil, pero calculado. Cada patada era una inversión a futuro y funcionó. McGregor perdió movilidad, su postura se quebró, su defensa se desmoronó. En el segundo round, una ráfaga de golpes de Poirier estalló sobre McGregor como una tormenta y por primera vez en su carrera, McGregor cayó por nocaut en la UFC. El rey del caos había sido apagado. Knockout from Poirier! Dustin Poirier has Lafayette, Louisiana! Pero el ego de Conor no conocía el retiro. En julio del 2021, solo 6 meses después, McGregor pidió una trilogía. UFC 264 fue el escenario. Esta vez, McGregor volvió a su versión más venenosa. Insultos, gritos, amenazas de muerte, burlas a la esposa de Poirier. El viejo Notorious estaba de vuelta. Your wife is your husband. You're only a little of a thing, a silly little hillbilly. Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Joe Lee's wife! Pero el karma también lo estaba. En el primer round, Poirier lo llevó al suelo, lo castigó y lo desarmó. McGregor sobrevivió hasta que en los últimos segundos del round lanzó una patada, apoyó mal el pie y su tibia se partió en dos. McGregor cayó al suelo entre gritos de dolor con el rostro desencajado y la pelea fue detenida. Victoria para Poirier, derrota para McGregor y una imagen que nadie podrá olvidar. Conor sentado contra la jaula, fracturado, gritando insultos mientras Poirier celebraba tranquilo del otro lado. Conor McGregor no volvió a pelear desde entonces, su cuerpo roto, su reputación en duda y su legado tambaleando. Dustin Poirier, el hombre al que subestimó, le dio no solo una derrota, le dio una lección de humildad y 2 veces. Una cosa quedó clara, el Conor que hablaba y luego cumplía quedó en el pasado y el karma, ese juez silencioso, lo alcanzó con cada palabra que salió de su boca.